Buenos días desde la Nueva República, su canal digital. Eh, yo dirijo aquí uno de los segmentos, pensamiento crítico, yo le agrego crítico constructivo, y a mí en lo personal me convencí de lo importante que era la posibilidad que hoy se concreta de poder invitar a Nelsa Curvelo, la doctora Nelsa Curvelo, como quieran llamarla, que es una persona que yo le guardo muchísima admiración durante mucho tiempo por su enorme trabajo en un tema en general que son los derechos humanos, pero con una especialidad que fue dirigida al sector de los niños, de los adolescentes, en conflicto con la sociedad, lamentablemente, que no deberían tenerlo, porque es uno de los sectores de mayor vulnerabilidad. Lo dice la Constitución, lo dice la Convención de Niñez y Adolescencia, que Ecuador la ratifica, pero que no la cumple. Y hoy día fue formidable uno de los tantos artículos de Nelsa Curvelo referido a la situación de Guayaquil. Son 490 años de esta querida ciudad de fundación, y pareció oportuno invitarla a Nelsa que nos acompañe para conversar de lo que ella sabe, de lo que ella conoce, en lo posible de algunas de sus múltiples experiencias. Así que en principio, bienvenida, querida Nelsa, por tu presencia. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. A ver, tomemos el comentario con actualidad incluso de tu artículo. Formidable, porque dice algo como esto de que cuando está en ebullición es porque algo va a pasar. Y entonces yo digo, a ver, si algo va a pasar, que sea algo positivo. Pero para ir a lo positivo hay que hacer el balance crítico de lo que está negativo en este momento. Y claro, la fe y la esperanza hay que mantenerla vigente, totalmente de acuerdo. Y yo comienzo con una primera reflexión, digo, ¿cuándo hacerlo? Debe ser hoy. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? Ese es el tema. ¿Cuándo hoy? ¿Y cómo? Bueno, ya depende de recursos, buena predisposición. A ver, un poco para empezar, querida Nelsa, las reflexiones sobre ese artículo tuyo de hoy, que tuviste la bondad de enviarlo temprano, y que ha tenido unas repercusiones positivas que a rato sentía como que te abrumaban por el contenido, pero muy sincero, con mucho cariño, y la llegada que ha tenido las reflexiones de Nelsa. Vamos un poco con la idea, la razón de tu comentario editorial el día de hoy en El Universo. Verás, yo creo que es importante conocer la realidad, que siempre la conocemos parcialmente, porque cuando nosotros decimos esto es verdad, hasta por ahí nomás. Es decir, la verdad tiene tantas aristas que uno conoce una parte, pero no conoce todo. Entonces, la verdad de esta ciudad, yo también estoy sometida a ver a qué hora salgo, a qué hora entro, a los balazos que se oyen en el barrio. Hay 11 personas que han fallecido por sicariatos y otras cosas en nuestro sector. Es decir, además de que en cierta manera conozco los datos y sé de qué se trata, también lo vivo y lo sufro. Pero esta ciudad no es solo eso. Y creo que una de las cosas que nos debemos como ciudadanos es rescatar las cosas que están surgiendo como positivas, porque tú no puedes construir si solo ves lo que no funciona. Es decir, destruir es fácil, construir es muy difícil, y para construir necesitas poner un pilar que se asiente bien. Y ese pilar tiene que estar asentado sobre algo que funciona, como el bambú. Puede tardar 7 años en extender las raíces, pero cuando crece un bosque entero, crece todo al mismo tiempo. A mí me parece que Guayaquil en este momento está un poco en ese estilo. Es decir, está la ciudad absolutamente agobiada, está preocupada, está con ganas de que desaparezcan a todos los que hacen daño, pero a la vez hay una cantidad de propuestas de gente que está trabajando y trabajando bien, que está buscando cómo unirse con otros, porque solos no se puede, nadie puede solo. Y yo comentaba recién, es como si yo tuviera una baldosa, el otro tiene una baldosa, esta es cuadrada, la otra es rectangular y aquella ya es hexagonal. Con esto, ¿cómo yo hago un piso? ¿Cómo hago para que esto
tenga una respuesta de ciudadanos que se levanta en función de esta ciudad, que la ciudad necesita también ser abrazada y querida, ¿no es cierto? Porque ya hasta vergüenza nos da que alguien venga, no puede mostrar, antes mostrábamos cosas más o menos, ahora no puede llevar a ninguna parte a nadie. Entonces, acá se requiere un cambio. Y a mí siempre una de las gentes que me motiva es decir, yo tengo algunos referentes, George, Mandela, Gandhi, estos dos sobre todo, Luther King. Pero a mí me fascina Churchill cuando levantó a su pueblo con los nazis. El discurso que él hizo que la gente que la llevaba perdida, porque la verdad el poder alemán iba a hacer fleco a Gran Bretaña, las islas, se pusieron de pie. Y bien, ¿cómo nos ponemos nosotros de pie en medio de esto que hace que esta ciudad esté considerada una de las más violentas del mundo y Durán está ahí discutiendo el primer puesto con alguien de Haití? Es decir, ¿cómo hacemos para ponernos de pie y hacer frente? No solo como poniendo más militares y más prisiones y más presos y más extradiciones, ¿cómo construimos? Y para construir necesito estar orgulloso de lo que vivo y de lo que es esta ciudad. Y si solo nos muestran lo que no funciona, la porquería, el desastre que hay, ahí no vamos a salir. Y por eso creo que está en ebullición. Yo siento que hay un montón de cosas por surgir que están esperando que alguien las ponga de pie. A ver, yo durante muchos años he revisado material de tu trabajo y estoy pensando, y por eso hice una breve pausa mental, lo que pudo significar un proceso en el que fuiste muy activa, por ejemplo, la pacificación de esas dos grandes facciones en Guayaquil, que eran los Ñetas y los Latin Kings, donde sé que organizabas desde los campeonatos barriales, alguna vez la torpeza de la policía hacerle un operativo para llevarse presos a los dirigentes, cosas y cosas que pasan. Pero la situación, si estoy pensando en alrededor de 15 años, lamentablemente la situación económica del país, sí, es verdad, el país es un país que tiene un problema económico terrible, pero lo grave está en que ese tejido social de los niños y los jóvenes es un tema que a mí me apasiona también. Alguna vez escribí algún trabajo sobre política criminal juvenil. No es la respuesta a la cárcel, como que hoy quieren subirle 15 años, perdóneme, y si cumplen la mayoría de edad los llevan a la cárcel de adultos, pero ¿qué van a hacer? Los van a dejar violar porque son carne de cañón. Entonces, la respuesta correcta, coincido, no es esa. Entonces, para mí el Estado y debe comprometerse también a los gobiernos seccionales. Claro. Porque, claro, pronto los municipios dicen, no, la seguridad no es problema mío. Oh, pero un momentito, señor. Usted, si me refiero en particular al alcalde, usted es el alcalde de la ciudad. Me parece que en otro momento hubo un mejor trato de la autoridad municipal hacia estos sectores depauperados, dándoles la posibilidad de que, no sé, estoy pensando en la microempresa, el emprendimiento, la peluquería, es decir, la albañilería, el trabajo que pueden hacer, pero ese es el ejército de reserva de la criminalidad de mayores, y dijiste bien, Durán. Y Guayaquil puede ser en los rankings a veces considerada la ciudad más violenta del mundo, o sea, eso no es para sentirse orgulloso. Y en la misma línea va Ecuador, porque en cifras, en el 2023 los indicadores mundiales que se trabajan hablaban de 47.4 muertes violentas por 100.000 habitantes. El año siguiente hubo como que un respiro, 38.4. Pero hoy los indicadores dicen que puede terminar el año, estamos a julio, con un 54 o 55 muertes violentas que nunca el Ecuador los tuvo, y vamos a estar en primer lugar, pero no de bonanza, sino de criminalidad. Entonces, la pregunta es, tú dices, sí, hay que trabajar, pero el señor Estado puede estar de pronto preocupado, entre comillas, en cosas más importantes, ¿no? Como las inversiones, que tampoco llegan, pero yo como que me aprecio que el municipio hace también muy poco en ese ámbito, en esa área, más allá de que publicite algún puente, etcétera, que sí son importantes, pero ese tejido social abandonado lamentablemente sigue creciendo y está produciendo una suerte de metástasis. Tú dices, si hay sectores que pueden ser recuperados, en algún momento conversábamos,
De pronto tú recuerdas alguna experiencia, me decías, en Nigeria, que no es la Nigeria africana, sino la Nigeria guayaquileña. La nuestra. La nuestra. Y hablaba de este grupo también de rescate, los que tocan los tambores y todos los jóvenes que tienen actividad. ¿Cómo se llama? Batucada. Batucada. Cuéntanos un poco la experiencia. Tú has estado cerca de Nigeria y mencionaste a una señora que falleció de ese grupo. Nicéfora, Nice. No, doña Nice, que me decían ética. Le llamaban la ética en el barrio. Cuéntanos un poco la experiencia real de gente que sí puede trabajar por la comunidad, ¿no? A la que tú asesoras, sí, aún. Verá, a ver, para situarnos, a ver si me ordeno. Primero, yo trabajé, no sé, varios años de mi vida, muchos, con las pandillas, los jóvenes en pandillas eran alrededor de 60.000. 60.000. Sí, eso fue los estudios que hicimos con la Universidad Santa María y era más o menos la cantidad. No eran solo los grupos más conocidos, eran bastantes más. Nosotros trabajamos... Básicamente en Guayaquil. Sí, solo en Guayaquil. Nosotros trabajamos con alrededor de 8 a 10.000 jóvenes involucrados en pandillas. Y ese trabajo no era solo, no sé cómo, primero hay que descubrir quién es el jefe de un grupo, porque el general es el que da las órdenes. Los coroneles son los que mueven tropas, y si tú solo conoces al último soldadito de abajo, no tiene impacto. Entonces, un trabajo primero era reconocer dónde estaban. Cosa importante, los líderes nunca hablaban siempre al final, y eso me lo aprendí muy bien. ¿Tú crees que el líder es el que habla, el que dirige? En estos grupos no era así, era... Cuando él se decía a alguien, todo el mundo se plegaba, yo ya tenía un síntoma, ya está el que manda. Pero no hablaba. Ahora eso sí, al final, cuando decía algo, todo el mundo, este es. Y ellos decían siempre, no, yo soy el cuarto, el quinto, no sé. No, mentira, ese era. Entonces hay un trabajo que hay que hacer de conocer con quién estás y quiénes son. El tema es que no se trató solo, hubo propuestas, sí. Porque, a ver, uno de los problemas que tenemos sociales, además de la inequidad, de la pobreza, de la falta de salud, de la falta de vivienda, de todas las carencias que hay, es que además hay elementos que no los tomamos en cuenta y que tienen que ver con algo más íntimo de los seres humanos, que es un propósito de vida. Es decir, no basta atacar la pobreza si tú no sabes para qué lado vas. No basta hacer cosas si tú no tienes el cómo diferente, porque todo el mundo hace deporte, pero ahí tienes, se pegan unas patadas, se matan, se hacen de todo. ¿Cuál es la diferencia entre el deporte que haces con estos grupos y el otro deporte en la que cuenta la cantidad de dinero que ganas y no cuenta más que eso? Lo que tienes que ganar de cualquier manera, tienes que ganarlo. ¿Cómo haces para que este deporte sea realmente un trabajo en equipo y aporte no solo deportistas buenos, sino gente buena? Por lo tanto, el cómo se hace es muy importante. Y quizás uno de nuestros originalidades y por qué eso dio resultado, después el gobierno legalizó eso y se vino abajo todo, pero eso no fue lo que nosotros hicimos ni propusimos. El tema es que tienes que descubrir lo que hizo que eso funcionara fue que, además de que sabíamos que hacían fechorías, que todo lo que hacían las pandillas, descubrimos valores en las pandillas y nos apoyamos en el valor. Es decir, estos chicos son leales entre ellos, cuando uno está enfermo todo el mundo acude, obedecen órdenes, esos son pilares, muy bien. A partir de ahí, que identificamos estos, los formamos. Los llevamos, por ejemplo, a la Universidad Estatal, que nos dio un espacio, y ahí los formamos como líderes, con una condición: usted, para que le dé un certificado de que es un buen líder, me tiene que demostrar con su grupo cómo dirige al grupo. ¿Y qué pasaba? Entonces me llevaban al grupo y yo conocía todo el grupo y sabía cómo esto funcionaba, y empezamos a sacar a flote. El día que tú sacas de la clandestinidad a un grupo y se hace público, y ellos están felices de ser públicos y salir en la televisión, quebraste uno de los elementos que mantiene al grupo cohesionado, que es el secreto. Es decir, hay toda una metodología que hacer, no es cuestión solamente de hacer por hacer, de hacer empresitas, de hacer esto, de hacer lo otro, no. También descubrimos, por ejemplo, que ellos no querían que las mujeres trabajaran. ¿Por qué? Porque si las mujeres trabajaban, me decían, no me van a hacer más caso. Me hacen caso cuando tienen plata y se las doy yo. Y las mujeres la plata la guardaban, no se la gastaban.
Entonces dijimos, perfecto, los vamos a poner a competir, una de mujeres y una de varones, y veamos cuál funciona mejor. Y así, y creamos eso del fútbol que se ganaba por valores, no solo por goles. Así que si tú insultabas, perdías puntos, y el equipo contrario era el que otorgaba o no los puntos. El equipo full A hizo 3 goles, el equipo B 0 gol. Muy bien, ahora se reúnen, tienen acá un mediador, perfecto. ¿Ustedes acordaron que había puntos? Sí, se ayudaban cuando alguien se caía. A ver, equipo A, ¿el equipo B hizo eso? Sí, muy bien, tiene un punto. Usted, equipo B, ¿lo hizo el A? No, este me pegó una patada, pierde un punto. De los 3 se quedó con 2 y usted tiene 1. Y así íbamos. El resultado final no era el de los goles, era el de comportamiento también. Y fueron a parar a Sudáfrica, a Río, a Uruguay, a San Pablo y a Chile, a competir con otros equipos de gente más o menos en las mismas condiciones, porque se generó un movimiento latinoamericano y mundial de eso que llamaban fútbol callejero, y conocieron lo que nunca imaginaron, desde subirse a un avión y a parar a Buenos Aires, a parar a Sudáfrica, y conocer cómo vivía Mandela, es decir, abrieron su horizonte a otras cosas y conocieron que si, perdone que lo diga así, ellos estaban en la mierda, de ahí no podían sacar la cabeza, hay que salir de ahí, pero eso yo tengo que volver para cambiarlo, no es que yo tengo que cambiar solo. Y todo ese proceso, que es un proceso, no un proyecto, necesita gente que esté dispuesta y tenga claro para dónde está orientando el trabajo. No es solo generar trabajo, porque yo tengo gente que genera trabajo, Dios sabe cómo trabajan, con todo respeto, los GBDO, y son unos asesinos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no basta trabajar. Tengo que tener el sentido del propósito de vida y a dónde voy. Siempre digo, el tema de la droga, por ejemplo, tiene la quinta esencia de esto es la falta de sentido de vida. ¿Por qué? Porque tengo unos allá que necesitan drogarse para ser felices, necesitan drogarse para poder pensar, necesitan drogarse para ser ellos. No pueden vivir consigo mismos. Hay una crisis de identidad y de propósito en los seres humanos. Y acá tengo el otro que dice, perfecto, yo se lo doy, se lo vendo, cuesta tanto y usted págueme. Se convierte en empresa. Si yo para tener esa empresa tengo que matar gente, mato, no importa, a mí me da millones. Y entonces pasamos los humanos a ser robots y entes y cosas en función de que los demás ganen dinero, que parte de la falta del sentido de la vida. Por eso no hay que olvidar en el trabajo social este aspecto que no es solo el económico, que es también el sentido profundo de lo que es un ser humano. Ahora, una inquietud ahí. ¿De dónde salían los recursos para poder trabajar con esta realidad, no proyecto? ¿Cuántos años te llevó direccionarlo, asesorarlo? Y además tenía que tener un equipo de profesionales, Claro. psicólogo, una trabajadora social. No, el equipo, a ver, yo siempre digo que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Cuando la visión y lo que quiere hacer está clarísima y sabes a dónde va, los recursos aparecen. Y a mí me aparecieron de la manera más rara. Es decir, pero a ver, los recursos vienen si el proceso que quiere impulsar es bueno. A mí me llegaron de la manera más rara 2. Uno que sostenía que quería verme y dale con que quería verme y que eran de Francia y que no sé qué, y yo sinceramente estaba tan cansada que decía, Dios mío, ahora un sábado reunimos con gente. No, me negaba. Bueno, no la hago. Con mi consentimiento, sin mi consentimiento llegaron ahí y me dijeron, es que ¿sabe qué? Nosotros pertenecemos a una organización que se llama Partage de Francia y tenemos un superávit. Y ese superávit queremos trabajarlo o donarlo a gente que trabaje bien. Y en nuestro no sé qué, ustedes son un grupo, esto tiene credibilidad, trabaja bien y sabemos que ustedes van a utilizarlo bien. Y queremos, y hemos venido para saber si usted acepta que le donemos tal cantidad. Y la tal cantidad eran $100.000. En aquella época. Sí, que fueron a parar al banco cuando quebraron los bancos y se convirtió en 40 de lo que se pudo recuperar. No importa, pero con eso se podía trabajar
a los niveles de ciudad como trabajamos con muchos y así fue. Y otra fue la IAF, que vino y se sentó delante mía y me dijo, estamos buscando organizaciones con las que trabajar, yo sé por no sé qué, por esto, por lo otro, por lo que leí, lo de allá, y queremos trabajar con esta organización de ustedes, y pusieron recursos. Por eso le digo, cuando está listo, cuando está maduro, cuando de verdad hay buenas intenciones, de alguna manera el recurso llega. Yo no lo busqué ahí porque no sabía buscarlo, porque no era muy... Y ya después eso, el tema es que intervinieron las universidades, intervino la alcaldía, intervino el gobierno central. No es el trabajo de uno solo, tiene que conjugarse la sociedad, porque ese era un problema de la sociedad. Entonces ahí hubo varios aportes, ellos mismos pusieron empresas, algunas de esas empresas están funcionando hasta el día de hoy muy bien, y organizamos lo que se llamó el barrio de paz urbana, que fue un experimento que actualmente está en Nigeria con adultos, que es el barrio de paz Nigeria, que no tiene recursos de ningún lado, porque el municipio no pone recursos ahí a pesar de que debería ponerlos, porque es parte de vinculación con la comunidad, pero ahí funciona una escuela de fútbol, cuyo director se llama Lisandro Landazuri, que es del sector, que se capacitó como entrenador y que envía a los chicos, a los clubes independientes, yo que sé, Barcelona, a los semilleros, y creo, si no me equivoco, que Moisés Caicedo salió de ahí, fue a parar a Independiente y ahora es lo que es. Es decir, acá hay que tener, ¿cómo diría yo?, fe en la gente nuestra, la gente que trabaja, la gente que está haciendo las cosas bien y que no se roba la plata. Exacto. Cuando la plata no se roba, yo trabajé un tiempo en el municipio coordinando el Centro de Gestión de Conflictos. Los últimos 3 años no me dieron nada para trabajar. Pero les dije, no se preocupen, los que estamos aquí somos profesionales y sabemos hacer. Si usted me paga los salarios, el trabajo lo hacemos nosotros, no contratamos a nadie. Hicimos 6.000 jóvenes capacitados en mediación de conflicto estudiantil. Pero no, así nomás, nos pasábamos 10 horas, 20 horas en cada colegio con los jóvenes y se capacitaban para hacer frente a los conflictos. Hicimos la cara humana de la ética, que era el reconocer en la ciudad cuáles son las personas que son ejemplo ético para los demás. ¿Dónde están? Porque sabemos los sinvergüenzas, pero cuando yo le pregunto, deme ejemplo de una persona honesta, no hay nadie. Eso se buscó entre los vecinos, se hicieron no sé cuántos jueces de paz en los sectores. ¿Por qué? Porque nosotros lo queríamos hacer, porque no éramos un grupo pipón, porque éramos un grupo que trabajaba. Y si usted no me da plata, no importa, yo sé hacerlo. ¿Sabe qué? No necesito, yo solo necesito que ir y poder hacer el trabajo que sabemos hacer. Entonces, ¿esa cercanía con el municipio cuántos años duró? ¿De qué año a qué año? Empezó con Nebot y empezó por una cuestión muy cómica, porque las relaciones de Nebot conmigo no eran exactamente las mejores, ni la mía con él, ¿no es cierto? No eran buenas. Pero alguien le dijo a Nebot que yo buscaba, porque me parece que era un problema de la ciudad, que la alcaldía trabaje, porque hay que, no sé cómo decir, aquí hace falta todo, no es un tema de ideología. Hace poco alguien quería que hablara con un político, y el tal político no es de mi simpatía, pero yo me negaba porque decía justo con ni por broma, pero después dije, a ver, yo he estado 6 horas de mi vida hablando con Fito. Si hablé con Fito, ¿por qué no puedo hablar con este político? A ver, explíqueme a mí misma. Yo me tengo que explicar a mí. Dije, de acuerdo, vamos a reunirnos con él. Y nos reunimos. ¿Por qué? Porque no es un tema de opción partidista, es un tema político de ciudad, en el que tenemos que juntar toda la fuerza. Y con Nebot pasó así. Entonces alguien me preguntó en la radio, como usted ahora, y yo dije, no tiene tiempo. Entonces lo citaron a él y le preguntaron, ¿y usted por qué no se reúne con la fulanita? Y el otro dijo, no sé, nadie me ha dicho, no sé qué. Entonces le sacan al aire, mire, ella dijo que usted no tiene tiempo para recibirla. Y él dijo, mañana a las 8 de la mañana en mi casa. Yo no sabía ni dónde vivía ni nada. Allí fui con bastante susto, la verdad sea dicha. Pues no estaba en Mocolí, estaba acá en el sur por el Centenario. Sí, en el Centenario. Claro. Y a partir de ahí comenzamos un trabajo que y yo aprendí a respetar y conocer, y yo diría admirar el trabajo que estaba haciendo.
pero nos respetaban completamente. Es decir, una vez me llamó para trabajar con él y dije, perdone, pero yo con asesinos y chulos no trabajo. Así de frente y delante de todo el mundo. Me quedó mirando, de acuerdo. Yo trabajo con pandillas, pero no me ponga con asesinos declarados, porque ahí sí no, wow, no, así no. Ahora, si yo intento que no lleguen a eso, ahí sí vamos. Y yo, después que salí de ahí, dije, ¿qué dije? Dios mío, bueno. Pero, ¿me entienden? A lo que voy es, lo que necesitamos realmente es unir esfuerzos, no importa si usted es rojo, el otro amarillo, el de allá verde y el otro blanco, pero algo tenemos en común. Queremos esta ciudad, queremos la gente de esta ciudad, queremos salir adelante, sabiendo que esta ciudad es parte del país y que este país está sometido a un problema que no es del Ecuador solo. Las empresas narco están, los de Sinaloa están en 51 países, son holdings y tienen no sé cuántas empresas enormes. No estamos trabajando para cambiar solo este pedacito de mi territorio. Tiene que ver con una cosa mundial que maneja dinero de una manera impresionante y que está alimentando muchos negocios, muchas construcciones, montones de cosas, y que se ha infiltrado como si fuera una mancha de aceite por todos lados. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Cierro la tienda, me dedico a pasar la vida y esto se murió? ¿O le hago frente? Y hacer frente supone eso, así sea una pequeña cosita, como dijo aquel de la teoría del caos, el batido de alas de una mariposa puede cambiar el clima en el mundo en sus consecuencias. Bueno, una cosa bien hecha, aunque sea pequeña, puede impactar en el conjunto si eso no se queda aislado. Por eso el papel de ustedes, los comunicadores, es esencial. Porque hay que comunicar eso, no solo lo que está mal, sino lo que está bien. Y eso tiene un efecto de ejemplo para los demás que les da ganas de hacer algo semejante. Por eso, para mí, todo respeto, de verdad, a los comunicadores, a los periodistas, porque lo que hacen es indispensable para la ciudad, para el país. Ahora, en el artículo de hoy dejas tú sembrada una semilla de esperanza, Pero esa esperanza, ¿cómo tú crees que sea posible concretarla? Porque tú dices el caso de Nigeria, pero que ahora ni siquiera están atendiendo al barrio, en el municipio. No importa, el barrio no lo atiende, pero la gente se mueve. A ver, le explico algo. Por ejemplo, ahí vivía doña Nice, que falleció hace menos de una semana. Pero no es Nice, es todo el barrio. Nosotros en el barrio inventamos muchas cosas. Inventamos hasta funcionar como si fuéramos un ministerio. Ahí era yo decía, a mí no me discutan la presidencia, esa no la cedo. Pero teníamos ministro de Cultura, ministro de esto, ministro de lo otro, ¿no? Porque una cosa es ser alguien del barrio y otra ser ministro de Comunicación. Entonces yo me siento igual con el otro. ¿Cuántas personas más o menos hacen Nigeria? ¿Cuántas viven en Nigeria? Es toda la isla Trinitaria y hay dos, es parte de la isla, en el barrio de la Trinitaria, en la isla Trinitaria hay un barrio que se llama Nigeria. Y una anécdota, cuando fuimos, los llevamos a Sudáfrica a jugar fútbol callejero con 400 jóvenes de menores de 18 años, y yo era la tutora de estos menores de 18 años. Cuando veníamos de Sudáfrica rumbo acá, teníamos que pasar por Schiphol porque era la única manera de ir a Sudáfrica sin tener que pagar, tener visa. No me acuerdo quién financió eso, el movimiento de fútbol callejero creo que fue, el municipio puso el uniforme, el otro, la historia es que fuimos a parar a Sudáfrica. Cuando llegamos a Schiphol, de vuelta de Sudáfrica a mí me pusieron presa en el aeropuerto con el padre Maeso. Fuimos presos porque me dijeron que estaba haciendo trata de negros, no de blancos. Porque los chicos eran su mayoría negros. Claro. Venía de Sudáfrica, menor de 18 años, yo estaba haciendo trata. ¿Y dónde? ¿Aquí en Ecuador te pusieron presa? En Schiphol, en Holanda. Ah, en Holanda. En el aeropuerto de Schiphol. Que me da risa, pero fue medio... Trata de negro. Fue medio así. Un trabajo para convencerlo de que no estaba, que eso eran autóctonos nuestros, de ahí, del barrio de Nigeria, eran de Ecuador, eso, no son ecuatorianos nuestros, no son exportados, son de nosotros. Bueno, ahora ya no lo discutirían porque ven
que en casi todos los equipos de fútbol los atletas, los deportistas son negros. O sea, Alemania tiene negros, Francia, Inglaterra tiene negros hoy en el equipo de fútbol. Qué curioso. Bueno, encima no nos querían dejar subir, a pesar de que teníamos todos los pasajes, en el KLM que tenía que venir directo por Aruba, por acá, nos querían mandar no sé por dónde, porque no éramos dignos con esa tropa que teníamos de chicos jugadores de fútbol medios, ¿no? Con cara de pandilla. Bueno, entonces, por eso digo que es divertido. Ahí me perdí qué era lo que le quería decir sobre esto. Estábamos en la experiencia con el barrio Nigeria acá. Bueno, entonces Nice era la que hacía estas cosas. Ella era ministra de Cultura, creo que era, porque tenían un periódico interno que daba no se pueden hacer publicidad, solo decir las cosas que pasaban en el barrio. Entonces ella era la que siempre estaba ahí, y ahí hay un terreno que es municipal, que dio, creo que fue Caicedo el que fue concejal. La historia es que hay un sector que funciona como la sede del barrio de Paz, Nigeria, que está mantenido muy bien, que tiene canchas, ahora tiene verde, sembrado, tuvo huertos, qué sé yo. Funcionaba muy bien y había es una isla dentro de todo este sector. Cuando uno entra ahí dice, ¿esto qué es? Y lo mantienen ellos, con o sin recursos. En este momento tienen 3 máquinas para hacer uniformes, máquinas industriales de costura, tienen otra de cocina que se han conseguido sin el municipio, que están ahí, que funcionan. Para la escuelita de fútbol le hacen ellos los uniformes con las máquinas que tienen 120, casi 200 chicos metidos en la escuela, los sacan, no están en la banda, están pateando pelota ahí adentro. Con todo un tema de que tienen que leer libros, hay una biblioteca, tienen que hacer resumen, si llegan tarde no pueden jugar, hay una cantidad de leyes que cumplen y se transforman en otros chicos. Bueno, Nice trabajaba allí, y Nice fue distinguida en eso que nosotros buscábamos como gente ética. El barrio dijo que el portavoz ético de todo el barrio se llamaba Doña Nice. Y cuando hicimos el reconocimiento con el municipio de 10 personas consideradas ejemplo ético, a Nice se le otorgó un diploma y una medalla, no sé qué, públicamente como la persona que era reconocido. Por eso su apodo en el barrio pasó a ser la ética. La ética. Todo el mundo le decía la ética. Cuando hablábamos de Nice decían la ética. Y ahora que ella falleció, fue velada ahí en el barrio de Paz, y han decidido que van a pintar todos los espacios porque se lo deben a Nice y continuar lo que ella comenzó, y se lo deben a ellos mismos. Eso tiene que estar mejor, y ya consiguieron, buscan la pintura, se arreglan, pero pintaron de nuevo todo. Entonces, ve cómo eso va multiplicando un poco de cosas. La hija de Nice está jugando en Emelec, creo que es fútbol. Todos los que fueron por allá a todas esas cosas, el uno está en Emelec, la otra está en otra parte, todos están trabajando bien, porque eso supuso. Y cuando fueron a Argentina, en el barrio le decía, Argentina hay que otra calle, nadie creía que iban a ir, y la que cruza. Y cuando volvieron, y vinieron con copa, y contaban lo que era esto, entonces el barrio se empezó a sentir orgulloso, hasta le hicieron una manifestación, los trajeron una volqueta y qué sé yo, entonces nuestra gente también pudiera representar, y empezó a cambiar. Yo quería que el barrio de Nigeria se convirtiera en el referente barrio negro de la ciudad, porque está al lado del estero, porque al frente está el Cisne, y que tiene la calle principal, que hicieran comidas típicas, que toda la ciudad pudiera ir en barco, como le cante, en barquita, a comer los encocados, a oír los arrullos. Ahí está el padre Marcos, que hace un trabajo espectacular también. Hay todo un trabajo ahí que podría convertir ese sector que antes había que entrar en helicóptero, y ahora otra vez está medio así, en un sector referente turístico de la ciudad. ¿Qué supone eso? Visión. ¿Qué supone? Ganas. ¿Supone inversión? Sí, pero sobre la inversión más grande la hace la gente del barrio. Ellos son los que viven ahí, quieren cambiar su barrio. Ellos son los que harían la comida. Ellos son los que mantienen esa cosa bien. Pero eso supone tener una visión más allá de ganar las elecciones y poner a mi gente a ganar sin trabajar. Sí, mira, yo recordaba, hace años hice un trabajo sobre
la criminalidad en la infancia y adolescencia, cuando ya viene el tema de la Convención de las Niñas y Adolescencia del 89 de Naciones Unidas. Y claro, hay un cambio que lo entendemos nosotros bien, ese cambio del paradigma de la situación irregular a la protección integral, que es mirar al niño, al joven como no objeto de derechos, sino sujeto de derechos. Yo pienso que en el fondo la matriz, la simiente de la Convención de Niñez y Adolescencia es buena en Naciones Unidas, pero lo que no se le aplica, que es otro tema. Yo recuerdo que González del Solar, un español que trabajaba en ese tema de bandas y pandillas, yo lo cito en uno de mis trabajos y él decía, lo rescataba, te escuchaba con atención el comentario de la importancia del líder. Y el González del Solar decía, al líder hay que reclutarlo. Hay que llegar de buena manera porque el líder en cualquier organización es un poco más inteligente, más vivo, está más a la defensiva. Dice, pero no hay que desintegrarlo, hay que traerlo al líder para cambiarle el modo de vida y sea un ejemplo, porque los demás lo siguen al líder. Claro. Entonces, así como lo pueden seguir para cosas indebidas, lo siguen para cosas buenas. Y en Argentina tenía porque falleció un amigo criminólogo, Elías Neumann. Y a don Elías me contaba la experiencia. Él lo conoció un ministro, venció su alumno en la UBA de Buenos Aires, le dijo, profesor, yo lo escucho hablar a usted sobre este tema de el abandono de la niñez y adolescencia. Tengo recursos disponibles en Argentina hace 25 o 30 años, profesor, quiero impulsar. Yo lo escuché hablar a usted en clase, en la UBA, ¿sí? Y Elías soñaba con crear una ciudad para estos dos niños. La creó y le llamaba pelota de trapo, típico argentino. Entonces, Elías me contaba, le digo, Elías, ¿y tú qué haces? Entonces me contaba, yo lo visitaba, era formidable. Me decía, ¿sabes qué? Al principio, los chicos, yo era el director, dice, ahí estaban. Entonces, los chicos, dice, no me paraban bolas, tenían desconfianza. Y yo pasaba por ahí y me decían, ¿qué hace el viejo sapo? Hola, hola. Después yo llevaba unas galletitas, unos caramelos. ¿Qué tienes por ahí? Compartía. Fui ganándome la confianza porque al principio ni me respetaban ni me saludaban. Hasta después les dije, pero ¿y qué hacen ustedes? Nada. Entonces, mira, me decía, los carnetizamos, le dimos una cédula de identificación. Y hablé con el jefe de la policía y le dije, cuando estos chicos se van a ir de aquí, de la Ciudadela, por favor, no van a la cárcel. Usted instruya, los van ustedes provisionalmente a detener y me los traen aquí a la ciudad. Los chicos se identifican, se sentían orgullosos cuando la policía los detenía. Oye, ¿qué andan haciendo? Salí un rato. ¿Y de dónde eres? De Ciudad de Trapo. Trae tu identificación, dice Alfonso, y me lo devolvían. Dice, y aquí la autoestima, le devolví la autoestima, pero ustedes sí pueden. ¿Tú qué sabes hacer? Yo poco y nada. ¿Por qué no aprendes a hacer pan? ¿Y para qué? Para que tengan una panadería. ¿Y para qué? Para que ustedes se alimenten, el resto pueden vender. No es mala idea. Alfonso, aprendieron a hacer zapatos, una panadería. Es decir, claro, había una autoridad que daba el recurso y Alfonso después, como tú dices, había ya algunas donaciones que venían de alguna fundación. ¿Y quién manejaba ese proceso? Elías Neumann. Dice Alfonso, fue para mí una vida digna poder ayudarlo. Y ahí se mantuvo, después ya cambian de gobierno, ya no les interesa invertir, pasa y pasa. Pero lo que quiero rescatar es que ese ejemplo de lo que sí se ha hecho posible en Ecuador es un ejemplo que se debe reproducir, porque allí está vigente, ¿verdad? Sí. Y será el mecanismo de contención, claro, frente al incremento, porque ¿qué hace ahora? Se está reclutando a los niños para que se hagan sicarios. Y la experiencia, yo recuerdo la Medellín de Pablo Escobar, en los años 80 eran 350 muertes violentas por 100.000 habitantes, y en 20 años Medellín tiene un índice de 14 muertes violentas por 100.000 habitantes. O sea, sí es posible. Pero es evidente. Claro, claro sí que es posible. Lo que pasa es que hay que ponerle ganas. No va a caer del cielo a sentarnos a ver qué hacen los demás. Así no es. Ese proceso, más o menos, ¿cuántos años te llevó hasta conseguir que virtualmente desaparecieron en Guayaquil los Latin King y los niños? Ya no hay. Incluso en algún momento se exportaron para Estados Unidos, para España. Los que no querían se iban del país. Yo por eso fui a España, porque los exportábamos, era... y fui a trabajar, fui con los grupos de
de Barcelona, también estuve un poco en Madrid, por lo mismo, porque éramos nosotros ahora lo que le mandábamos. Pero ese proceso duró unos cuantos años hasta que los latinquinos ya te entraron. Fueron unos 8 años, no, insisto, no es solo tema de los Latin King, Nietas, Hierros, lo que sé, Biclen, de todo. Son muchos grupos. En la medida que solo se nombran a dos, primero genera más pelea entre ellos y segundo, usted está ignorando una cantidad que están haciendo lo mismo y que como no los nombran tienen carta blanca. Carta libre, eran muchos más grupos, eran bastantes grupos, no eran solo, esos dos eran como los que polarizaban, más representativos, pero no eran solo ellos. Entonces, acá pasa igual, como si solo nombran a los dos grupos fundamentales y resulta que hay un montón aliados que están ahí, que son los que están fregando este país. Entonces acá ya sabemos que hay 21 grupos, ahí habían bastantes más, ¿no? Yo recuerdo haber leído también una experiencia porque se publicitó mucho cuando ellos hicieron entrega de armas, así es, de cuchillos, pistolas, ay, y se sí, las trituró. Una historia. ¿Conseguiste que entregaran armas? La primera vez que me entregaron armas, dos anécdotas de eso. Para entregar armas tenía que ser aprobado con los militares, por decir así, porque cada arma tiene una historia, tiene un código, participó en lo que sea. Así nomás yo no puedo decir acá está, tenga y tome, no. Bueno, entonces nos reunimos en el Oro Verde con un militar que estaba haciendo el puente y con el jefe de otro que estaba ahí. Si estos señores supieran en qué estaban, no lo creían, ¿no? Y yo solo observaba y me quedé impresionada de lo bien que se entendían el militar y el jefe más alto de una pandilla, porque ambos veían las armas de la misma manera. Yo no, porque yo detesto, pero ellos, el militar le contaba, es que yo hago la guardia, cuando me entregan el arma, tenemos la guardia, la cuidamos, tenemos que vigilar que no nos quiten el arma, es como si fuera nuestra hija, no sé qué, todo lo que rodeaba el hecho de portar el arma. Y el otro también tenía lo mismo, y estos dos sentían que los dos estaban hablando el mismo lenguaje. Es decir, ambos tenían una cierta respeto por el alma y a la vez la utilizaban. Yo era la extranjera ahí, no entendía nada y menos me interesaba, pero yo observaba qué es lo que pasaba acá y me quedé impresionada de cómo podían, a partir del instrumento que utilizaban, lograr puntos en común. Bueno, entonces la primera vez que me entregaron armas me llevaron a una casa, yo no sabía que me las iban a dar. Y había por ahí una parejita que salió y se pusieron, el jefe les ordenó y se pusieron todo contra la ventana. Y empezaron a sacar las armas que tenían. Y les dice, y me dice uno de ellos, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hago yo sin armas? Me pregunta, y yo no ni idea de lo que tienen que hacer, pero en fin, ahí estaban, ¿no? Y yo lo miraba. Bueno, y así fueron entregando todo. Me acuerdo que esas armas las pusimos en una funda de supermercado doble. Y yo salí de esa casa con un montón de armas metidas ahí. Y tenía algo que hacer, una fotocopia, y me dirigí a Chacón, al frente de la universidad, porque me olvidé de las armas, la puse esa cosa en el suelo, hice la fotocopia. Cuando llegué a casa con eso, dije, pero a mí me llega a pescar una policía con toda esta cantidad de armas que tengo ahí. ¿Qué estoy haciendo yo paseándome en la ciudad con una funda con esto? Bueno, eso de verdad, después ya las metí donde no me pudiera comprometer demasiado hasta que las trajera, las sacáramos para entregarlas. Eso fue el origen de que el municipio, Nebot, que no quería saber nada con las pandillas y tampoco quería saber mucho conmigo, pero me aguantaba. El tema es que él dijo, bueno, ya si hacen esto no le queda otra. Él tenía ganas de desaparecerlos a todos de la circulación, pero bueno, ya. Entonces estaba en Quito y se vino. Eso fue en la base de San Eduardo. Entonces dijo, bueno, si ustedes dan un paso, yo también voy a dar. Entonces les ofrezco trabajo a los jefes, a los que sé yo, de los que han entregado las armas en el municipio.
Y estos se reunieron y le dijeron, señor alcalde, muchas gracias, pero no queremos, porque nos van a decir mataburro, no sé qué, y no, mi gente no va a querer que yo trabaje en el municipio. En cambio, sí sabemos hacer cosas. ¿Por qué no nos da dinero para hacer una imprenta, para hacer esto, lo otro? Y eso fue el origen de las microempresas. 14 microempresas que el municipio puso el recurso, pero antes de hacer la microempresa tuvieron una cantidad de talleres, se formaron en el programa Que la Aprendamos y también una organización los formó, eligió los mejores proyectos, qué sé yo qué, y ahí le dieron los recursos y se monitoreaban. Ahí intervino Ricardo Kenning también, que estaba en la Junta, ¿cómo se llama? La Sociedad Protectora de la Infancia y los Rotarios, que le enseñó que si yo abro el negocio a las 8 no lo puedo abrir al otro día a las 10 y a las 11 porque ayer me dio plata, me la gasto y cuando la haya gastado vengo y abro. No, así no es. Usted abre todos los días a la misma hora, los tenía monitoreados. Entonces aprendieron. De hecho, actualmente hay algunas cosas que todavía, muchos años después, están vivas, funcionando y con sucursales. Con lo cual, trabajo para ellos y trabajo para los más chicos que puedan ir a... Claro, sacaron a los chicos de los grupos y fueron a trabajar ahí. Para mí era un misterio cómo hacían para repartirse los recursos, porque yo veía que la contabilidad era así, a ojo, de buen cubero, y no veía que anotaban nada. Pero el tema es que todo el mundo ahí tenía un salario, llegaron a ser 12, 13 en una sola de esas microempresas, todo el mundo recibía, les quedaba, agrandaron, tienen 3 cosas más y funciona. Ahora, pregúnteme cómo lo hacen, yo no sé. Pero ahí intervino la universidad, a Santa María, intervino la Universidad Casa Grande, los llevaron a aprender cómo se hacen las cuentas. Es decir, hubo mucho aporte de gente que sabía y que los trataba de igual a igual, no como si fueran la lacra, ¿me entiendes? Y cuando hubo, por ejemplo, esto del deporte, alumnos de la Universidad Casa Grande fueron a jugar fútbol callejero con los pandilleros allá por el Guasmo. Y los padres querían mandar guardaespaldas, siempre me acuerdo, y estaban aterrados. ¿Y qué pasó? Jugaron en una de esas canchas medias complicadas y los pandilleros, porque eran grupos mixtos que jugaban, a las mujeres de la Casa Grande les ofrecieron una rosa a cada una, cada vez que me acuerdo, fueron y le dieron una rosa a cada uno. No sabían jugar, los pandilleros metían 10 goles por minuto, no sabían nada, pero no importa, ahí estaban, jugaron. Y cuando terminó el partido, que la trataron bien para no golearlo el equipo de la Casa Grande, los llevaron a la casa y les dieron empanadas, me acuerdo, y no sé qué cosas sentados en la calle. Y los chicos después le decían a los padres, ¿qué guardaespaldas ni guardaespaldas? Llévenlos de nuevo para allá, que eso vale la pena. Es otro mundo. Mira, Nelsa, muchísimas gracias por tu presencia. Yo sé, el tiempo se quedó corto. Te comprometo de ya para poder continuar con estas ideas que tienden a construir, ¿no? Y no a destruir. Y yo rescato la fe, la confianza, la esperanza, que sí se puede trabajar por un Guayaquil mejor y por un Ecuador mejor. Ese es el mensaje, y reitero, esa luz que nos ha dejado también hoy Nelsa Curvelo, se hace presente incluso en este mes del guayaquileñismo, 490 años. Gracias, querida Nelsa, mi respeto, admiración profundo desde siempre, y espero incluso concretar la idea de poder traer a estos jóvenes a conversar a nuestros programas. El espacio siempre está presente, incluso queda pendiente el chico, los que se dedican a tocar instrumentos, esa es otra historia. Nuevamente, por el tiempo, gracias, querida Nelsa. Gracias a ustedes. No. Disculpen, ya pasé hablando yo. No, al contrario. Aquí aprendimos todo, ¿no? Era importantísimo saber que la esperanza sigue vigente. Hay que trabajar por esa comprensión. Muchísimas gracias a todos ustedes.